¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Héctor Florit, consejero de primaria, a quien agradecemos su presencia. Gracias por venir. Al contrario, un placer. Aparte son días donde ustedes aprovechan para... Hay menos actividad, descansar un poco, que haya madrugado, lo valoramos especialmente. Bueno, estos días me toca a mí quedarme en el consejo, así que los compañeros del consejo, la directora general, retoma la posta unos días más adelante a fines de enero. Decíamos en la venta de la entrevista, y lo conversamos un poco fuera de micrófono, esto de los fenómenos climatológicos adversos que impactan en toda la sociedad y obviamente en el sistema educativo como parte de la sociedad. Por ejemplo, en escuelas o en el edificio de primaria, sí. ¿Qué afectaciones hubo? Bueno, el relevamiento del temporal de ayer es todavía muy parcial. Me consta que en Rocha hubo problemas, creo que en la escuela 44, en la escuela 230 de Paso Carrasco, un edificio nuevo, recientemente inaugurado, se cayó un árbol rompiendo el tejido perimetral, el viento rompió las puertas de acceso, hubo que asignar un servicio especial de vigilancia hasta las reparaciones que se comienzan a hacer hoy. En el propio edificio Varela tuvimos rotura de vidrios, entró agua obviamente, tenemos el equipo de la División de Mantenimiento y Obras Menores muy atareada en la mañana de hoy, seguramente los próximos días, partiendo que además las escuelas están cerradas. Si hoy fueran todos los directores a abrir las escuelas y a ver la situación, seguramente se van a disparar una serie de inconvenientes, de roturas que todavía no tenemos conocimiento. Venimos además de un evento complejo en San Carlos, la escuela 13... ¿Cómo está la situación en San Carlos? Bueno, la escuela 13 quedó en muy mal estado y todo un sector de aulas que colapsó. Obviamente quedaron sin techo, las paredes colapsaron, las aberturas. Hay un sector también del comedor que quedó también muy afectado. Ahí se están instalando aulas prefabricadas, se va a hacer una obra tradicional nueva. Tenemos la escuela 80 también de San Carlos que había sido afectada. Ahí el comité de emergencia, hizo apuntalamiento de galerías y alguna otra obra. La escuela 10 de San Carlos también. Y no me olvido que tenemos problemas todavía en Dolores. ¿Y el jardín de Dolores, de Dolores y de San Carlos van a estar solucionadas antes de que comience las clases? Bueno, en Dolores se reubicaron a los niños, se repararon algunas escuelas, se reubicaron a los niños en otros espacios, fundamentalmente los del Jardín de Dolores, que requiere una obra totalmente nueva. El Jardín de Dolores requiere una obra muy importante, que está hecha a la memoria, se está licitando, pero fueron acogidos los alumnos en otra institución, en una escuela común que tenía espacios disponibles. En Dolores además tenemos una obra muy importante de Codicen para la reparación del liceo. Es decir, hoy creo que tenemos que agendar estos eventos también desde el punto de vista de la prevención. Hay equipos hoy de escuelas disfrutables en San Carlos, justamente conversando con los maestros que están comenzando el verano educativo para advertir sobre qué medidas tomar frente a advertencias meteorológicas. Y hay un tema presupuestal también, y ¿no? del tema financiero, claro, presupuestal. No está previsto en realidad generalmente este tipo de eventos y que habrá que empezar a tenerlo en cuenta cuando se hacen los números. En la agenda de los imprevistos, además del vandalismo, además del robo, además de las ampliaciones, además de las obras nuevas, creo que esto está ocupando un espacio creciente. Yo solamente recuerdo el evento del 2005, el 24 de agosto del 2005, que también significó, desde el punto de vista presupuestal, un impacto, además, de los trastornos de aquel fenómeno. Creo que tenemos un Dios aparte, casi siempre estos hechos suceden en periodos no lectivos, en días o en horarios que no hay clase, pero sin duda es una situación nueva que también desde el punto de vista financiero hay que prever. Ya para finalizar en realidad, y vamos a hablar de otros asuntos, pero vinculado específicamente, usted decía, por suerte se dan momentos en que no hay clase. Ahora, sin embargo, están funcionando, por ejemplo, el verano educativo, hay algunas escuelas con cierta actividad. Desde ese punto de vista no hubo mayores afectaciones a las escuelas que están abiertas. Comenzaron, el verano educativo empieza en todo el país el próximo martes 10, en Maldonado comenzó el lunes
exclusivamente en las 20 escuelas del departamento de Maldonado. Nosotros no tenemos información que haya habido situaciones particularmente complejas. Sí, bueno, las escuelas de San Carlos están trabajando, habiendo hecho las reparaciones más urgentes, pero sobre el evento de ayer, en el caso de Maldonado, no tengo al momento una información que hayan tenido impactos negativos. ¿Y sobre el verano educativo cuántos niños esperan recibir? Entre 12.000 y 15.000. ¿Eso es más o menos que 2016? Bueno, es muy parecido, el mismo número. Yo quisiera recordar que el inicio del verano estuvo muy marcado por una atención que vinculaba oportunidades de recreación con el tradicional comedor que atendía a la población más vulnerable. Y la verdad que desde el punto de vista de los comedores escolares, en los periodos no lectivos ha caído la asistencia de alumnos a los servicios de alimentación de primaria. Es decir, afortunadamente la mejora del ingreso de los hogares redunda en que el comedor escolar exclusivamente con una finalidad asistencialista cae, mientras que el comedor escolar vinculado a otras propuestas, tiempo completo, tiempo extendido, jornada completa, sí se fortalece. Entonces, esto que es una política central de primaria, que es el tema de comedores, donde la alimentación y la educación van de la mano, y financiado por el impuesto de primaria, ha tenido cambios en la composición y el sentido de este servicio. Es menos asistencialista y es más educativo, y eso está bien. Claro. A ver, se conocieron en las últimas horas los guarismos de repetición del año 2015. 16. Estamos con esto al día. El cambio del año me trastocó. Del año 2016 y se llegó al guarismo histórico, es del 4,7%. Sí, en 2015 había sido del 5%. Sí, sí. Ahora hay algo que yo no entiendo. Si desde las autoridades educativas están diciendo e insistiendo que el tema de la repetición quizás no sea lo más adecuado, que, bueno, se está pensando incluso en quizás eliminar la repetición en algunos años y hacerlo solamente en tercero y sexto, ¿por qué específicamente o estrictamente tiene que ser una buena noticia que baje la repetición? ¿No es algo que va en línea con el mensaje que se trasunta desde las autoridades? Bueno, yo creo que la repetición es un problema para América Latina y para el Uruguay, no de ahora, ¿no? En la década del 60, la repetición en el Uruguay estaba en el 20% en primaria, y en primer año en el 40%. Ya el informe de la CIDE, aquella comisión especial que presidía el contador Iglesias, proponía analizar el tema de la repetición e incorporar otras medidas que fuera abatiendo este recurso, vamos a utilizar ese término, un recurso que en una visión pedagógica, en un encare, se correspondía con una evaluación al final del año, llegamos a fin de año y o aprueba o reprueba según el nivel de logro alcanzado. Eso fue cambiando a lo largo de los años con una serie de propuestas, de programas que parten de la idea que hay que hacer apoyos oportunos y prever los no aprendizajes a lo largo del año lectivo. Y entonces el resultado final de promoción o eventualmente de repetición es el recurso final en caso que los apoyos que se fueron haciendo a lo largo del año no hayan tenido el resultado esperado. Pero pensemos que la repetición significa para un niño que comienza la escolaridad un evento de frustración. Para él, para su familia, hay mensajes que están en relación a esto. Pensemos que si tenemos 11.600 repetidores este año 2016, que es apenas la tercera parte de los 34.000 que teníamos en el año 2000, tenemos un costo asociado a la repetición del orden de los 25 a 30 millones de dólares anuales. Pensemos que en cada grupo promedialmente tenemos un repetidor, cada grupo de 23 o 24 alumnos, y pensemos que la repetición está asociada a la extraedad, al rezago y al abandono temprano en la educación media. Entonces hay como muchos indicadores y un análisis que ya lleva medio siglo de ubicar la repetición como un evento que no redunda en mejores aprendizajes
y sin experiencias negativas. Claro, pero a ver, voy a hacer la pregunta bastante sencilla, como si no sé, como muchas veces lo conversamos en las familias o con amigos. Si en la década del 60 la repetición era del 20%, y está más o menos por todos aceptado que en realidad uno salía de la escuela mejor formado que lo que salen hoy los chiquilines. ¿Por qué hoy se repite solamente el 5% o el 4,7% si en realidad la formación, la directora de primaria reconoció que hay veces que salen con 15 años y no saben comprender un título? Bueno, yo diría que no hay ningún elemento objetivo para decir que el nivel con que egresaban los alumnos en la década del 60 es mejor que el actual. Lo que sí hay elementos objetivos es para decir que de cada 3 alumnos que hacían primaria, 1 no egresaba. Es decir, que estamos valorando el egreso de primaria no del 100% que se alcanza en la década del 90, del 66% en la década del 60. Entonces, aún admitiendo que pudieran haber niveles de, en algunas competencias, muy buenos resultados en la década del 60. La década del 60 fue una década donde primaria era selectiva. El mismo fenómeno que hoy tiene secundaria, que se caen los alumnos que tienen más dificultad en los primeros años de la escolaridad, fue el proceso que hizo primaria en el siglo XX, a lo largo del siglo XX. Pero lo que nos olvidamos es que universalizar la educación primaria en los términos que planteaba Varela, es decir, una educación completa, además de obligatoria completa, le llevó al país un siglo. Y que en la década del 60 más del 30% no terminaba primaria. Ahora, ¿de verdad considera usted que hace, no sé, póngale 60, ya después del 70 empezó lo que... Y estoy repitiendo lo que dice mucha gente, ¿no? Sí, que durante el periodo de la dictadura empezó como la declive del sistema educativo uruguayo. ¿Pero de verdad piensa que salen mejor formados los chiquilines hoy que en el 60? Yo creo que salen con una formación mucho más integral. Y que no cambiaría de ninguna manera la educación el currículum de hoy de primaria del que teníamos hace 20, 30 o 40 años. O sea, ¿usted piensa que los chiquilines, por ejemplo, salen mejor formados hoy que cuando usted regresó a la escuela? Sin duda. Hoy ninguno de nosotros renunciaría a que a nuestro hijo aprendiera inglés. Y hoy tenemos inglés en todas las escuelas públicas. Pero usted, cuando sus compañeros de escuela egresaban de sexto de liceo sin comprender un titular de un texto... No, yo supongo que no. Yo supongo que los que egresaban comprendiendo el texto. Pero también quiero recordarle que hoy tenemos el doble universitarios que hace 50 años atrás, o más del doble. Es decir, tan mala no debe ser la educación pública uruguaya que concentre el 80% de la matrícula y promueve a la universidad el doble de alumnos, a la educación media y después a la universidad, el doble de alumnos que hace 50 años atrás. A mí me parece interesante la discusión que estamos dando. Muy interesante. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, lo que se dice también, y es bien importante que la educación sea inclusiva, que se universalice y ojalá todos los niños y todos los jóvenes de este país terminaran el liceo y siguieran formándose en lo que quisieran, si es educación universitaria, educación técnica, lo que quisieran hacer. Ahora, también lo que se dice es que los chiquilines se forman, avanzan, pero tienen falencias para hacer cuentas de matemáticas, llegan a la universidad y los profesores universitarios dicen, bueno, en realidad los recibimos de secundaria y no tienen las valencias necesarias para llegar a la etapa de formación universitaria. Es decir, avanzan, pasan, pero no con la formación, con la solidez que debería tener la formación. Yo no tengo duda de que la educación está en crisis en el mundo. Es decir, frente a cambios tecnológicos y cambios societales de tal rapidez, la educación, que en realidad transmitía conocimientos consolidados, hoy tiene que formar para la incertidumbre. Y formar al sujeto del año 2040 y 2050 en un mundo que no sabemos cómo es muy difícil. Y es muy probable que quienes reciban a ese trabajador dentro de 20 años digan, pero ¿para qué te enseñaron tanto dividir entre dos cifras si hoy las competencias que se precisan son otras? Yo creo que tenemos un enormes desafíos en el sistema educativo. Pero yo también quisiera hacer una pregunta al revés. De todo este debate educativo que a veces hay tan mediático, ¿qué propuestas nuevas se hacen para primaria? ¿Usted ha escuchado alguna propuesta distinta
a la que este Consejo, el anterior, de los últimos, yo diría, 2 o 3 administraciones. Bueno, hay quienes Lo hablan más- de extender Tiempo completo. No, de extender los años de primaria. De hacer una Sí. especie de híbrido entre Sí, secundaria y sí, primaria, sí. que ya primaria no sea hasta sexto, sino que sea quizás hasta noveno, por decir algo, Sí, y eso sí, sí. evite la deserción en secundaria. Sí, es el tránsito educativo con marco institucional, digamos, que no dependa pero eso de es una dos propuesta que se consejos. hace. Está bien, pero digo, admitamos que no toca primaria. Lo que hace es incorporar la educación media al currículum de primaria. Yo creo que las propuestas más avanzadas de educación primaria son las que está haciendo el Consejo. Más escuela de tiempo completo, más escuela de tiempo extendido, más inglés, más profesor de educación física, preescolarización más temprana. Entonces, ¿por qué en este debate tan amplio y tan público, donde muchas veces se incorporan críticas, no escuchamos alguna propuesta que no sea hacer más y mejor lo que ya estamos haciendo? Es un tema interesante para ubicar el debate educativo en términos pedagógicos y no de costos o réditos políticos, que creo que los que somos educadores estamos reclamando. Eso se lo reclama a educadores que desde su rol de educador participan intentan influir desde el punto de vista político. Yo se lo reclamo a una Por decir, sociedad. se lo voy a decir directamente. Por ejemplo, a quienes están en EDUI 21. No, son muy amigos míos. Sí, yo participo en muchos encuentros. Son amigos míos. Pero no es ese tipo de perfil el que molesta, quizás desde fuera. A mí no me molesta el perfil de nadie que haga propuestas. Lo que yo soy franco y directo es, además de criticar, tenemos que tener propuestas que no sean hacer más de lo que estamos haciendo, porque en el fondo siento que no se está criticando, se nos está reconociendo un tipo de trabajo y una orientación de política educativa que en lo personal comparto e integro desde el año 2005, pero como secretario general de la FUN, muchas de las medidas que estamos alentando y acompañando en el consejo que preside Busetti, lo propusimos desde el sindicato. Bien, de las últimas. Usted dijo en algún momento del año pasado que el ausentismo escolar era de los principales problemas que tenía primaria, si no el principal. Yo creo que es el principal. Y le voy a dar un dato. ¿Se puede hacer algo para corregirlo? Muchísimo. Lo que estamos haciendo y mucho más. Pero le voy a dar un dato. Los repetidores de primer año del año 2016 están fuertemente asociados al ausentismo de esos alumnos en el año 2015 en Jardinero. Este es un dato nuevo que anoche, sabiendo que acá podían aparecer algunas preguntas nuevas, estuvimos trabajando con los técnicos de Guri. Por ejemplo. En los niños que en 5 años, todos los alumnos de 5 años que tuvieron hasta 20 faltas, en el 2015, la repetición en el 2016 fue del 7%. Los alumnos que tuvieron entre 40 y 60 faltas, 2015, 5 años, la repetición en el año 2016 fue casi el 18%, más del doble. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando incorporamos en la vida escolar de un niño y de una familia cierta anomia del punto de vista de las responsabilidades de la asistencia regular del niño a la escuela, esa conducta se arrastra en términos de aprendizaje, porque si no está no aprende, pero también en términos de hábito. ¿Quiere decir también que de alguna manera con estos datos elaborados que ustedes estuvieron trabajando, cuando un niño en 5 años falta entre 40 y 60 días, a las autoridades ya se les puede pretender la lucecita amarilla y decir, bueno, atención porque acá tenemos un potencial repetidor de 6 años? Nosotros este año seguimos 4.200 niños uno a uno en todo el país, a partir de 3 indicadores. Los que en el año 2015 fueron identificados como niños con un desarrollo complejo, problemático, en comunicación, destrezas motrices, lenguaje, etc. Se le hizo una evaluación infantil temprana y aparecieron niños en rojo, para utilizar el semáforo. Y entre marzo y abril se cruzaron 2 variables más: el juicio del maestro, niños con dificultades de aprendizaje, y haber registrado 10 faltas o más. Esos 4.200 niños eran los candidatos a dificultades en el aprendizaje, a acompañar el curso, y se los siguió uno a uno. De eso se logró que
la mayoría promovieron. La misma tarea, es decir, personalizar la enseñanza y un acompañamiento oportuno del maestro de apoyo, del maestro comunitario, a lo largo del año lectivo, es una de las explicaciones y de los logros del magisterio, porque esto no lo hace el Consejo, esto lo hace cada maestro en cada una de las 2.350 escuelas rurales. Eso es lo que después se refleja en esta escaleta, en esta gráfica, donde terminamos con una repetición que es realmente el mínimo histórico. Yo creo que es un orgullo para los maestros, para el magisterio uruguayo. Si no se hubieran hecho ese seguimiento, seguramente el guarismo de repetición, en vez de ser 11.000, serían 15.000. No, yo no digo que solamente eso. Yo digo que hay un conjunto de medidas que pasa porque el promedio de alumnos por grupo haya pasado de 30 a 23, porque tengamos 550 maestros comunitarios, porque tengamos 5.000 maestros haciendo cursos de formación los días sábados, porque tengamos 13.500 niños en 3 años, una cifra que nunca se había alcanzado ni se había soñado hace 5 años atrás. Entonces la preescolarización temprana y asidua genera condiciones para evitar un fracaso en los primeros años de la escolaridad. Héctor Florito, le agradecemos su presencia, nos quedamos con ganas de seguir conversando, pero bueno no va a faltar oportunidad para repetir la invitación. Gracias. La pausa y seguimos con muchas noticias.